¿Qué tienen en común los cañeros, los maestros y los legisladores en la República Dominicana? ¿Qué tienen en común? Vuelvo y repito, los cañeros, los maestros, los congresistas, la República Dominicana. ¿Qué tienen en común? Ustedes saben lo que tienen en común. Los tres pertenecen a lo que se conoce como un sistema de pensiones de reparto. ¿Qué significa un sistema de pensiones de reparto? Eso significa un sistema en el cual un trabajador joven le paga la pensión a un trabajador viejo, un trabajador en edad de retiro, un trabajador envejeciente, un trabajador que ya no puede estar trabajando porque las fuerzas ya no le dan. Entonces el trabajador joven le paga ese sistema de reparto. Ahora, ese joven hoy tiene la esperanza de que cuando le toque a él dentro de 30 años, 40 años, cuando le toque jubilarse, ya a los 60, a los 65 años, pues a ese joven, que alguien, otro joven en ese momento, le pague la pensión. Ahora usted me dirá, pero ¿cómo le puede pagar una pensión uno a uno? No, lo que se espera es que ahora, por ejemplo, 10 personas le paguen la pensión a uno. Y que dentro de 30 años, 10 personas le vuelvan a pagar a uno. Claro, aquí hay un problema porque la demografía hace que se vaya envejeciendo la población. Y llegue que lo que ahora, por ejemplo, 5 personas le paga a uno la pensión, quizá dentro de 30 años solamente haya 2.5 personas pagándole la pensión a uno. Entonces eso le obligue entonces a tener que aumentar el aporte que está realizando ese trabajador activo. Eso hace que ese sistema de reparto en realidad sea financieramente inviable. Inviable, y por eso usted ve que en muchísimos países, usted nota que tienen que estar continuamente haciendo ajustes o cambios paramétricos. ¿Qué significa eso? Que la edad de retiro la elevan. Por ejemplo, la edad promedio en los países OCDE, los países desarrollados, es 67 años. 67 años la edad de retiro. La tasa de cotización fácilmente 30%, 32, 33%, o tasas impositivas de 40, 45, 50%. Oiga bien. O sea, ¿por qué? Porque como son financieramente inviables, como son financieramente insostenibles los sistemas de reparto, el gobierno tiene que estar continuamente subiéndole la tasa de cotización o subiendo los impuestos, como es el caso de impuestos sobre la renta, y también aumentando la edad para retirarse. Lo que antes era 60, le dijeron no, ahora va a ser 65 años, o luego mira, retírate a los 67, o también mira, si antes tú te ibas a retirar con el 100% del promedio de tus últimos salarios, ahora te vas a retirar solamente con el 80% o el 70% o el 60%, y así te van haciendo ajustes o cambios paramétricos. Pues bien, este grupo que tenemos, los cañeros, los maestros y los legisladores, esos tres grupos tienen sistema de reparto. ¿Cuál ha sido el desempeño de esos tres? Bueno, los cañeros, ¿qué se puede decir? Llegaron hasta el Palacio Nacional con pancartas, letreros, cartelones. Ahí está, ahí lo vi en una reseña de Diario Libre. Abinader no, y no ha cumplido a los cañeros. Oigan bien, ahí está con unos pobres cañeros. Abinader no, y no ha cumplido a los cañeros. Eso lo dice la foto. Se trata del incumplimiento de la promesa del presidente Luis Abinader de que le iba a dar una pensión a esos cañeros. Usted dirá, pero esos cañeros aportaron. Quizás en su momento le hicieron un aporte a un fondo de reparto para pagarle pensión supuestamente a otros cañeros. Y ahora ellos, que ya son viejos, necesitan que a otros cañeros le paguen, pero le dicen, no, es que no hay fondos, no hay recursos. Por lo tanto, no hay dinero para pagarte tu pensión. Dice, pero el presidente me dijo que sí, pero es que no hay fondos. ¿Quién va a poner esos fondos? El gobierno. ¿Pero quién es el gobierno? Al final somos los contribuyentes. O sea, un sistema de reparto, al final recae las pensiones del que está recibiendo esos recursos en los impuestos que tenemos que pagar o en tasas de cotización, como les señalé, por encima del 30%. Entonces, no hay recursos. Entonces, ellos dicen que se sienten estafados, engañados por el gobierno. Ese es el grupo de los cañeros. Los cañeros están quejándose porque el gobierno no le ha cumplido. Primer grupo, sistema de reparto, quebrado. Quebrado, no hay un peso. Ahorro previsional, cero en ese fondo de los cañeros. Cero, no hay nada. Cuenta individual, nada. Nadie tiene nada, absolutamente nada. Nadie puede decir, yo tengo dinero ahí ahorrado.
usted no tiene nada. Ese es el caso de los cañeros. Vámonos a los maestros. Los maestros, más sofisticados, poder sindical más poderoso, crearon su sistema de reparto, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, el INABIMA. Bueno, Educa, que es una entidad que se llama Acción Empresarial por la Educación, realizó un estudio, mandó a hacer un estudio actuarial. Actuarial significa tomando en consideración la probabilidad, la demografía, los conceptos de riesgo vinculados con los intereses, todos esos elementos lo pones juntos, que es en sí matemática financiera, lo pones juntos y hace el cálculo de si ese fondo del INABIMA, ese sistema de reparto donde los maestros jóvenes le pagan a los viejos y van creando supuestamente un fondo para que luego cuando haya un cambio demográfico, pues como quiera haya recursos para pagar a los futuros maestros envejecientes, los futuros jubilados. Pues bien, ¿qué dice Educa? Yo se lo voy a decir claramente. Dice que lamentablemente ese fondo del INABIMA sencillamente está quebrado actuarialmente. Es decir, que no es financieramente viable en el corto, mediano o largo plazo. No es viable. Ese fondo está quebrado. En términos actuariales, tú me dices, no, pero tiene recursos. Sí, tiene recursos, muchos de los cuales vienen del Ministerio de Educación, pero eso simplemente es prolongando la agonía. Tarde o temprano está quebrado. Usted lo calcula muy fácilmente. Usted trae a valor presente todas las obligaciones, óigame bien, todas las obligaciones de ese fondo y trae a valor presente todos los aportes que usted piensa recibir y ve si es positivo o negativo. Y es negativo. ¿Qué significa eso? Que el gobierno va a tener que poner plata. Y vuelvo y digo, ¿de dónde saca el gobierno plata para poner en algún fondo de pensiones? En este caso, de reparto. ¿De dónde el gobierno saca dinero? De nuestro bolsillo. Entonces eso significa que yo voy a tener que pagarle la pensión en forma de impuestos a estos maestros. Sí, porque estos maestros no están en un sistema de cuentas individuales, sino que se fueron y se crearon su propio fondo de reparto. Y ese fondo de reparto es financieramente inviable, como dijo Educa. Es decir, que está quebrado actuarialmente. Sí, y eso es justo. Eso es justo. Que yo tenga que pagarle pensiones a otro cuando ya yo estoy en un sistema de pensiones donde yo ahorro mi cuenta individual, que es el sistema de las AFP, donde las administradoras de fondos de pensiones toman esos recursos y lo multiplican. Para que ustedes tengan una idea, ahora mismo las cuentas individuales tienen 707 mil millones de pesos, de los cuales, oigan bien, de los cuales los trabajadores han aportado el 14%. 14% de los 707 mil millones de pesos, el 14%. Desde el 2003 hasta el presente lo ha aportado los trabajadores. El 32% lo ha aportado el empleador. Recuerden que hay una distribución 30% el trabajador, 70% el empleador. Ahora, el resto, el 54%, ¿de dónde surge? ¿Cómo se explica? Porque no lo aportó el trabajador, no lo aportó el empleador. ¿Quién fue que lo aportó entonces? ¿Usted sabe quién lo aportó? El mercado, el rendimiento de ese ahorro, buenas inversiones que realizó. Para que tengan una idea, por cada peso que recibe la AFP en forma de ingresos, por cada peso que recibe la AFP en forma de ingresos, le genera ingresos a los trabajadores por un monto de 13 pesos. 1 a 13. Oiga bien, por cada peso que se le paga a la AFP como ingreso, los trabajadores reciben 13 pesos. Tremendo negocio. Cuando usted lo compara con, por ejemplo, este de INABIMA, quebrado totalmente. Pero vámonos al de los legisladores. Se hacen su propia ley. La 340-98 se hace su propia ley. Crea el Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano. Perfecto, muy bien. Cuando le hacen el análisis, en el año 2016, quebrado. No hay recursos para seguir pagando la pensión de los nuevos congresistas ante esa situación. Cuando hablo quebrado, es actualmente quebrado. Cuando se hace el análisis hay que subir la cotización. Se sube en el 2016 del 10% al 12%. Y le voy a decir por qué. Con una cita de un congresista. Lo que se busca es darle sostenibilidad financiera al instituto
para que los egresos no superen a los ingresos y no termine sin fondo y deje desprotegidos a todos. Termino la cita. Como se ve, el denominador común de los cañeros, los maestros y los congresistas es un sistema de reparto de pensiones totalmente quebrado. Ahora, hay una diferencia. Los legisladores hacen sus leyes. Ellos mismos van a resolver su problema. Los legisladores no tienen problema con el sistema de reparto quebrado. No tienen problema porque ellos resuelven su problema creando y haciendo una modificación de su ley. Manejan su presupuesto. Ellos mismos aprueban su presupuesto. Ahí no hay problema. Los cañeros y los maestros están a merced de esos políticos. Y eso es lo que hay que evitar. Quedarse a merced de los políticos en materia de sistema de pensiones. La pensión no puede ser discrecional a la decisión de un político. Por eso es la importancia de usted ahorrar en su cuenta individual. Nadie puede quitarle esa cuenta. Nadie. Por eso, cuando se habla de la distribución del 30%, ese es un paso para destruir el sistema de capitalización individual y crear un sistema de reparto que manejen los políticos. Dígale no a la discrecionalidad, que significa un sistema de reparto. Que nadie juegue con su pensión. Que nadie juegue con su pensión. Vámonos a la pausa.